Acompáñenme por favor al libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios. Si llegaron a Segunda de Corintios fueron demasiado lejos. No te dará más de lo que puedas soportar. Quizás has escuchado eso en tu vida. Y de hecho pasamos por situaciones abrumadoras y cuando alguien dice, no te preocupes, Dios no te va a dar más de lo que puedas soportar. Eso es un alivio, ¿no? Significa que lo que voy pasando lo puedo soportar. ¿Qué pasa entonces cuando lo que vas pasando te hace querer decir, me rindo? Esto no lo puedo soportar. O si se puede soportar, quizás alguien más, pero yo no. En este momento no sé cómo si ni siquiera voy a dar un paso más. No puedo soportar esta situación. ¿Cuántos de ustedes han estado en esa misma situación en donde ven algo así y alguien les dice, Dios no te va a dar más de lo que puedas soportar? Y sienten, en su respuesta, quieren decir, se sienten como lo está haciendo ahora. Esta situación parece que no lo puedo soportar. Y eso hace que pongamos en duda lo que la palabra de Dios nos dice. De hecho, cuando nos dicen eso, están refiriéndose a este pasaje, 1 Corintios 10:13, lo tengo aquí en la pantalla. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces se toma esa frase al medio, no dejarás ser tentados más de lo que puedes resistir, y se lo une con la última para que puedas soportar. Entonces parece que sí está diciendo que Dios no va a traer situaciones a nuestras vidas que no podamos soportar. Pero después llegamos a situaciones que sentimos que son insoportables. Un valle de oscuridad en nuestras vidas. Y miramos un pasaje así y decimos, Dios, ¿qué hay de la promesa? Malinterpretar este versículo abre la puerta a dos grandes errores, según un comentarista lo dice así. Primero, podemos caer en el orgullo. Nos consideramos más fuertes de lo que somos porque tenemos en nosotros mismos la gran habilidad de poder soportar cualquier sufrimiento, aún más de lo que pueden muchos otros cristianos. Por otro lado, podemos llegar a definir lo que somos capaces de soportar en base a nuestras emociones o sentimientos o en base a nuestras propias fuerzas. Nos convencemos de la falsa esperanza de que Dios nunca dejará que pasemos por algo que afectará nuestra salud, nuestra familia, nuestras finanzas u otras cosas. ¿Es cierto? Dios permite cosas en nuestras vidas que no podemos soportar. De hecho, sí. Y creo, si pasamos tiempo compartiendo, que en cada una de nuestras familias hay quizás un momento en su vida donde pensaron, esto no sé cómo lo vamos a aguantar. Dios permite situaciones abrumadoras, más de lo que podemos soportar en nuestras vidas, pero lo hace con propósitos específicos. Y aquí les comparto algunos, les muestro a modo de introducción. Lo hace primeramente para que dependamos de Él. Fíjense las palabras del apóstol Pablo, 2 Corintios 1.
Lo dice así, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulaciones, es otra palabra para dificultad, aflicción, que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. Parece que estaban pasando por algo que no podían soportar. De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿Cuántas veces has podido decir eso? Pasando por algo tan oscuro que parece que no hay esperanza. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Pablo, espera, no te mates. Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Entonces Dios permitió que ellos pasaran por una situación increíblemente abrumadora, como Él descriptivamente nos muestra, para que ellos pudieran depender más de Dios. En la misma epístola, unos capítulos luego, en el capítulo 8, nos cuenta la historia de las iglesias de Macedonia, quienes estaban pasando por una gran tribulación, grandes aflicciones y profunda pobreza. Pero dice en el versículo 3, pues doy testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Pidiéndonos con muchos ruegos que concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, no como lo esperábamos, sino a que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Otro propósito por la que Dios permite que pasemos por cosas que sentimos que son insoportables es para que la obra sea obviamente de Él. En este caso, aquí en 2 Corintios, las iglesias de Macedonia, ellos vieron de una forma que era obvio que Dios era el dador real. Otra razón es para que encontremos su fuerza en nuestra debilidad. 2 Corintios, capítulo 12, Pablo lo dice así: me ha dicho, bástate mi gracia, o que te sea suficiente mi gracia, le dice Dios, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En estar en una situación abrumadora allí, Pablo pudo encontrar su fuerza en Cristo. Pudo encontrar en su debilidad la fuerza de Cristo. Y es ahí, en esas situaciones, cuando nuestras fuerzas se acaban, lo único que nos queda es la fortaleza del Señor. Y Él la provee en esos momentos. También nos permite eso para conformarnos a ser más como Cristo. Romanos 8, esos 28 y 29, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, aún esas situaciones abrumadoras, aún esas situaciones que parece que no podemos soportar. A los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también predestinó que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Dios permite que pasemos por cosas que no podemos soportar? Sí, porque Él quiere que busquemos a Él para soportarlo. Entonces, ¿a qué se refiere 1 Corintios 10:13? Bueno, para eso vamos a nuestras tres preguntas. Primero, ¿qué dice el pasaje en su contexto original? Luego vamos a ver qué dice el resto de la Biblia y luego cómo aplicarlo a nuestras vidas. Bueno, en este caso en particular, de hecho todos los casos que hemos visto, es importante leer el contexto, o sea, los versículos anteriores. Entonces vamos a hacer eso. Fíjense ahí en el versículo 1 del capítulo 10. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, está hablando de los israelitas, sus ancestros, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mal.
el mar. Está hablando de el pueblo israelita. Cuando pasó, Dios los guió en el desierto, tuvo la columna de nube de día y la columna de fuego de noche, pasaron por el mar. ¿Recuerdan eso? Lo aprendieron en la escuelita. Pasaron por el mar Rojo y Dios aniquiló a los egipcios que los iban persiguiendo. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube en el mar. O sea, traspasaron esas dificultades, esas cosas, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Estaba hablando del maná que venía del cielo, y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Todo lo que pasaron el pueblo de Israel era un cuadro de lo que de lo que era por venir en Cristo. Entonces, cuando por ejemplo tenían sed y empezaron a murmurar, y Dios le dice a Moisés que pegue la roca, él pegó la roca y sale agua. Era un cuadro de Cristo, quien sería pegado, golpeado para nosotros, porque podemos encontrar agua viva en él, como él le dice a la mujer samaritana en Juan 4. Entonces allí le da como un resumen, le da una lección de historia. Los israelitas en el desierto guiados por Dios. Pero fíjense el versículo 5. A pesar de todo eso, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Algunos desobedecieron y Dios no les permitió entrar en la tierra prometida. Versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Entonces, para que nosotros podamos seguir fielmente al Señor, esto lo usamos, es un ejemplo para nuestras vidas. Y entonces Pablo da una serie de mandatos relacionados a pecados específicos. Fíjense en el versículo 7. No seáis idólatras, como algunos de ellos. Versículo 8. No forniquemos, como algunos de ellos. Versículo 9. Ni tentemos al Señor, como algunos de ellos. Versículo 10. Ni murmuráis, como algunos de ellos. Esencialmente, muchos israelitas habían negado al Señor, quien les liberó de Egipto, los protegió, los provisionó en el desierto, se dieron a la tentación, pecaron contra Él y siguieron dioses falsos. Otra vez, el versículo 11, Pablo reitera que lo que sucedió con Israel es de ejemplo a nosotros como hijos de Dios, para que podamos enfrentar la tentación. Versículo 11 dice: estas cosas les acontecieron como ejemplo, que están escritas para amonestarnos a nosotros. Amonestar es otra palabra para decir advertir. Sí, el poner, no vayas en ese camino, se ha roto el puente. Es ese tipo de advertencia, la amonestación, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y ahí añade la advertencia en contra de la fuerza propia ante la tentación. Versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Está haciendo un paralelo. Los israelitas pensaron que estaban firmes, que eran el pueblo de Dios, sí, los escogidos de Dios. Pero ¿qué pasó? Se hicieron indiferentes al pecado y se dieron a la tentación del pecado, y por pensar que tenían esta posición especial en Dios, fueron arrasados al ceder a la tentación del pecado, y eso le hubo de gran consecuencia luego en su vida. Un comentarista lo dice así: los corintios, al igual que los israelitas, estaban enfrentando mucha idolatría. Pablo está usando la experiencia de Israel para llamar la atención de los corintios
sobre el hecho de que ellos no tienen en sí mismos la fuerza para enfrentar el pecado, pues para ellos se requiere una fuerza sobrenatural. Y en este contexto que Pablo escribe la promesa tan bella del versículo 13. Entonces fíjense allí en el versículo 13. Veamos los conceptos del pasaje mismo. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Primeramente, la tentación no es algo aislado. La tentación no es algo aislado. Uno de los engaños más fáciles del adversario es hacernos pensar que nuestra situación es única, o por lo cual tenemos cierta excusa por ceder al pecado, o que las armas de Dios que Dios da no van a ser suficientes para nuestra lucha en particular. Piensen del ebrio, quien su excusa por seguir tomando es todas las cosas que le han pasado mal. Entonces su situación es única. O piensa que tiene algún tipo de condición que no le permite las verdades de Dios florecer, arraigarse y florecer en su vida. Pero a la cual Pablo dice, tu situación no es única. Tal como Israel, tal como Corinto, tenemos también la tentación de dejar a Dios para seguir a los ídolos de nuestro tiempo. ¿Qué es un ídolo? Es todo aquello que ponemos ante las prioridades de Dios. Dios no solamente quiere por caprichoso, pero Dios es el único digno de tomar primer lugar en nuestra vida. Porque lo que pasa con un ídolo es cuando ponemos alguna otra cosa por encima de Dios, sea el dinero o los recursos materiales, sea el trabajo, sea aún cosas buenas como la familia. Ponemos una expectativa de esas cosas que no son diseñados a cumplir. Yo no puedo encontrar el significado esencial para mi vida y satisfacción completa en mi vida en mi esposa. Lo siento que tuviste que enterarte así. Pero ella lo sabe, porque de la misma forma ella no va a encontrar una satisfacción plena en su vida en mí, porque ninguno de los dos fuimos diseñados por Dios para hacer Dios al otro. El único que puede ser Dios en tu vida, adivinen qué, es Dios. Y cada vez que intentamos poner otra cosa encima de Dios, esa otra cosa típicamente es lo que nos tropieza. Y caemos de cara y hay consecuencias en nuestra vida. Y Dios diciendo, ¿estás listo para ponerme primero? Porque es el único que como primero en nuestras vidas nos da esa plenitud, esa llenura, esa satisfacción de la vida. Entonces no hay ninguna tentación que es aislado, que sea único. También el segundo concepto que vemos aquí en el pasaje es que la tentación no es más grande que la fidelidad de Dios. Dice, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. La tentación, lo vimos en contexto, la tentación se refiere a la tentación, la atracción al pecado. Ahora, la palabra original, y lo vemos este uso en Santiago 1, usa la palabra prueba y usa la palabra tentación. La original es la misma.
pero es el contexto que le da la definición más definido, más enfocado. Y aquí entonces sabemos que es el pecado por lo que aconteció con los israelitas. Entonces sabemos que es la tentación al pecado. Ahora, ojo, en cada prueba, cada dificultad de la vida, siempre está el diablo asomando la cabeza y tentándonos a tomar su salida, la salida fácil, la tentación al pecado. Entonces imagínense, uno ya no tiene trabajo. Entonces la tentación viene y dice, bueno, ¿sabes qué? Ese amigo tuyo, viste que se compró un nuevo celular, quizás no se dé cuenta y lo puedes vender y ahí tenés para alimentar a tu familia. La tentación en el medio de una prueba, de cortar camino, de tomar las decisiones fáciles que no son agradables a Dios. Pero se fijan que el enfoque del pasaje no son las dificultades de la vida, como suele ser usado este pasaje, sino la tentación al pecado. Pero la promesa de salir de la tentación no está basado en nuestras fuerzas. De hecho, el versículo anterior está advirtiendo en contra de confiar en nuestras fuerzas, sino que está basado en la fidelidad de Dios. ¿Fiel a qué? Fiel a cumplir lo que ha prometido cumplir. Fiel a dar una salida para que tengamos opción y no somos obligados a pecar contra Él. De hecho, es la próxima frase: la tentación no es inescapable, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios siempre provee una salida. Pero había una vez, no. Siempre provee una salida. Si hay tentación, podemos estar confiados de que hay una salida. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Está basado en su fidelidad, no nuestras fuerzas. Entonces está la tentación, está el pecado acechándonos, está allí. Recuerden, la tentación no es el pecado, sino es que cuando cedemos a la tentación, es ahí el pecado. Entonces, aún el ebrio puede tener esa cerveza se ve rico. Ahí está la tentación. Pero cuando actúa en ese pensamiento para agarrarlo, eso es cuando se convierte en pecado. ¿Sí? El hombre que ve a una mujer de lejos, quizás vestida de una manera que llama la atención, entonces entra en su perspectiva, aquí más o menos entre brazo y brazo es mi vista periferial, entonces quizás vea una mujer que de lejos ya esa parece una mujer un poco atractiva. Ahora yo tengo la opción de dónde voy a enfocar la mirada. Entonces la tentación está en mi área visual, pero yo soy el que elige si voy a mirar para ese lado donde está o para el otro lado. Yo soy el que enfoca la mirada. Entonces la tentación no significa que es pecado, sino es la invitación a pecar. Y en ese tiempo, si hay tentación, adivinen qué más va a dar: salida. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Pero no puedo, pastor, con esto. No se trata de tus fuerzas, se trata de la fidelidad del Señor. Entonces, si estás siendo tentado, si hay pecado allí a la puerta acechando, podés estar confiado que también hay una puerta de salida. Y es nuestra responsabilidad de obedecer y tomar la salida. La tentación solo se resiste cuando usamos la salida que Él fielmente provee. Ahora, mis ayudadores, los necesito aquí adelante, por favor. Pablo, aquí, gracias por la ayuda. Aquí al lado de la
parado aquí al lado de la plataforma. A ver, venite un poquito más. Ahí. Y Nati, ahí. Distanciados, por favor. Pablo, él es la tentación. A ver los ojitos de tentación. No, ok. A ver, te necesito. A ver, correte un poco más allí para que puedan ver la cámara. ¿Sí? Ahí está. ¿Quién es más alto? ¿Quién es más grande? Obvio, Pablo. ¿Sí? En esta ocasión, ahora, en este momento, ¿cuál es más grande? ¿La tentación o la persona atravesándolo? La tentación. Pero, ¿cuál es la promesa? Donde hay tentación, hay salida, ¿no? De hecho, justo acá tengo una salida. Y ahora, ¿quién es más alto? ¿Sí? Cuando tomamos la salida, podemos superar la tentación. Gracias. Un aplauso a los asistentes. Practicaron mucho esa. Entonces, eso es lo que enseña el pasaje. En el contexto, lo que enseña el pasaje. Entonces, ¿qué enseña el resto de la Biblia del tema? Bueno, en cuanto a soportar la tentación, Dios provee para que podamos resistir la tentación. ¿Qué es lo que provee? Recuerdan, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, no estás en esto solo. Entonces Dios ha provisto otros ejemplos. Y es tan fácil cuando estamos con la tentación, especialmente en el medio de una dificultad, en medio de tiempos complicados y difíciles, y viene la tentación del pecado, ¿qué estamos haciendo? Ay, pobre de mí. Estamos mirando hacia adentro y tenemos la ceguera en no poder ver otros. Pero Dios nos dice, fíjate otros ejemplos. Fíjate en otros. Saca tus ojos de encima tuyo y mira para afuera. De hecho, una de las personas que siempre debemos mirar es nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 2:18 nos dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesucristo ha padecido para que pueda ser nuestro socorro en ese tiempo de tentación. En Hebreos 4:15 dice que no tenemos un sumo sacerdote, un mediador que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora, pensamos que pecados son únicos, son específicos, pero realmente no lo son. Siempre pegan a los deseos generales que compartimos todos, sea de poder, de placer, de amor y relación, son temas allí que cada uno de nosotros tenemos. Primera de Juan 2:16 nos dice que nos habla de los deseos, los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, 3 áreas de tentación, y Cristo tuvo que enfrentar cada uno de esos. Primera de Pedro 5:8, quizás dices, bueno, eso es Jesucristo, es perfecto, el Hijo de Dios. Primera de Pedro 5:8, sed sobrios, velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. A los cuales resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hay otros que pasan por lo que hemos pasado. Entonces, Él nos da otros ejemplos. ¿Qué más nos provee? Su fidelidad y su gracia. Tito 2,
11 y 12, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos que renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Si eres un hijo de Dios, si has llegado al punto de haber confesado tu condición pecaminosa ante la santidad perfecta de Dios, sabiendo que no hay nada que puedas hacer en tu propia fuerza para cambiar eso, y has puesto tu plena confianza en Jesucristo, que lo hizo todo en la cruz y al resucitar el tercer día, entonces eres un hijo de Dios. Y por eso, por esa nueva vida que tienes en ti, en Cristo, Él te da su fidelidad, su gracia, su fortaleza. Por tanto, amados míos, dice Filipenses 2, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. O sea, háganlo funcionar, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Dios nos da otros ejemplos, pero fiel es Dios. Él nos provee su fidelidad y gracia, que también juntamente con la tentación dará la salida. También nos ofrece la salida. Un increíble ejemplo de esto es la historia de José y la esposa de Potifar. José, un hombre apuesto como yo, y estuvo la esposa de Potifar seduciéndolo. Él, un administrador en la casa de Potifar, el hombre más importante aparte de Potifar, y ella le hizo ojitos. Y lo empezó a seducir día tras día tras día, y él diciendo, no voy a hacer esto. Versículo 10 de Génesis 39, hablando ella a José cada día, y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Esa es palabra bíblica para ya saben qué. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de la casa allí. Estaba solo. Pero esto es diferente, esta situación. Entonces tengo excusa, ¿no? Ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Y esto no es figurativo. Él literalmente dejó su túnica que ella le había quitado y se fue semidesnudo. Huyó, salió de la situación. Lo acabamos de empezar a memorizar la semana pasada, 2 Timoteo 2:22. Huye también de las pasiones juveniles, sigue la fe, la justicia, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Quizás me preguntas, ¿cómo se ven esas salidas? Gracias por preguntar. Hay aquellos que hicieron el libro de fundamentos y vimos estas salidas en el área de cuando hablamos de la tentación. Primero tenemos, si eres hijo de Dios, tenemos el Espíritu Santo. Significa que no debemos depender de nuestras propias fuerzas, de nuestra carne, pero podemos depender en la fuerza del Señor. Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué más nos da Dios como salida? Su palabra. O uno de los pasajes, Salmo 119:11, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Compartí el hecho de, había escrito en una Biblia anterior, que este libro te mantendrá alejado del pecado, o el pecado te mantiene alejado de este libro. Un ejemplo grande de eso es Jesucristo mismo en su tentación, que leemos en Mateo 4, 3 diferentes veces a esas 3 diferentes tentaciones, las 3 categorías de los deseos de los ojos, de la carne, la vanagloria, la vida. ¿Cómo contestó Jesucristo? Escrito está. En tu vida, ¿estás conociendo suficientemente la palabra de Dios para decirle al diablo, escrito está? Huye de las pasiones juveniles. Escrito está, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Escrito está, huid de la fornicación.
Otra salida que Dios nos da, la oración. Mateo 26, 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Queremos servir a Dios, queremos no ceder a la tentación, pero en el momento de la tentación, ¿le pides ayuda? También nos da, esto es una interesante, el temor de Dios. Primera de Pedro 1:17 nos dice: si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y esto no es un terror de temor, que tenemos que tenerle miedo a Dios, pero como un hijo sabe de su padre que cuando se porta mal hay consecuencia, porque el Padre justamente disciplina. Y nuestro Padre Celestial también, podemos leerlo en Hebreos 12, al que ama, disciplina, para así crear en nosotros frutos de justicia y de santidad. De hecho, fíjense como lo dijo José en Génesis 39, no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, hablando a la esposa de Potifar, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal contra Potifar? No. Este gran mal contra ti, esposa de Potifar. No. Este gran mal y pecaría contra Dios. Eso es el temor de Jehová, viviendo, reinando en su vida. ¿Cómo voy a hacer eso contra el que me ama, contra el que me creó, contra el que tiene un propósito y plan para mi vida? ¿Cómo voy a hacerle eso? Y como vimos en la historia de José, otra salida es pies que huyen y siguen. Primera de Timoteo 6:11, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue otra vez la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. He estado en esa situación, donde en un tiempo pasado en mi vida me encontraba en un lugar que no era bueno. Y justo estaba memorizando este versículo y digo, Dios, no, sé que no debo estar aquí, ¿dónde está la salida? Y miro, levanto los ojos y ahí encima de la puerta hay un cartel que dice salida. Ah, eso es bastante obvio. Y me fui. Huir, salirse de la situación. Y por último, otra salida que nos da es otros creyentes. De hecho, al final de 2 Timoteo 2:22 nos dice que huyamos de pasiones juveniles y que sigamos justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio. Invocan al Señor. La vida cristiana, la lucha contra el pecado, la tentación, no es diseñado para vivirlo solo, porque solo estamos confiando en nuestras propias fuerzas. Pero acompañados por otro, es algo increíblemente diferente. Por eso Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Tenés a alguien a quien le podés abrir y decir, ¿sabes qué? En mi vida lucho con esto. ¿Podés orar por mí? ¿Podés preguntarme de vez en cuando cómo me va en esta área de mi vida? Y con una confianza, obvia, puede ser de gran ayuda. Entonces, otra vez tenemos el Espíritu Santo mismo, la palabra de Dios, la oración, el temor de Dios, pies que huyen y siguen, y otros creyentes. Entonces, ¿cómo puedo aplicar esto a mi vida hoy? 2 aplicaciones bien breves. Primero, no creas el engaño del adversario que estás solo. Busca ayuda. Busca ayuda y ánimo de otros. No estás solo. Tu situación puede ser, los detalles específicos sean un poco diferentes, pero tu situación, esa tentación al pecado, no es tan diferente a otros que lo han pasado. Entonces busca ayuda y ánimo de ellos. La segunda, confía
que Dios ha provisto una salida. Y búscalo. Búscalo y tómalo. Si hay una tentación, hay una salida. ¿Lo estás buscando? Quizás solo en casa mirando el monitor de tu computadora. Pasa el pensamiento por tu cabeza, no debo estar ni pensando en buscar eso. Pasa otro pensamiento, llámala a tu esposa. Llama a tu amigo. Llámame a mí, dice Dios. Tomamos la salida. Victoria. O, ¿sabes qué? Salí de la casa. Seguramente hay algo más productivo que puedes estar haciendo. Quizás sientas esa tentación de justo en el medio de un argumento, una discusión con tu esposa, de quizás si digo las cosas un poco más así y no la pura verdad, me sea mejor. Total, mi situación es esto, creo que es algo más complicado, más complejo, entonces mi situación es única. No mintáis los unos a otros, dice Colosenses 3. Entonces, tengo que confiar en el Señor, que la salida, de hecho, es decirle la verdad, la pura verdad y toda la verdad. ¿Te estás enojando con tu compañero de trabajo? ¡Oh! No hace nada bien. Además es re molesto. Y sus chistes ni son graciosos. Increíble. Y ya le querés pegar o le querés largar los lengüetazos y acordarte de todos sus parientes. Pero ahí viene la palabra de Dios para darte una salida. Que quitemos toda amargura, rencor, ira, enojo, maledicencia y griterío. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos como Dios en Cristo os ha perdonado. Salida. ¿Con qué estás luchando hoy? ¿Con qué has luchado en esta semana? ¿Te estás dando cuenta de las salidas que Dios te está proveyendo que quizás no has tomado? Te prometo, si hay una tentación, ¿qué habrá? Una salida. Porque Dios es fiel. Padre nuestro, agradecemos tu fidelidad, que es algo que podemos depender, podemos confiar. Porque eres inmutable, no cambias. Entonces tu fidelidad es permanente, es grande. Tu misericordia y bondad y amor siempre está. Te pido que nos podemos aferrar de esa fidelidad, no confiando en nuestras propias fuerzas para luchar contra el pecado, pero confiar en tu fidelidad, tomar tus salidas, buscar, seguir el ejemplo de Cristo, buscar la ayuda de otros, Señor. Así podemos, aún en las dificultades de la vida, podemos vivir para agradarte a ti. Danos sabiduría por cómo saber, cómo se ve seguirte, obedecerte en esas dificultades de la vida. Ayúdanos a seguirte, Señor, en abandono, rindiéndonos completamente a ti, viéndote como primero en nuestras vidas. Para no ser como los ídolos, los israelitas siguiendo sus ídolos. De hecho, para no ser como los corintios que luego veremos. Padre, ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a buscar esa salida y tomarlo en el momento de la tentación. Te amamos, ayúdanos a amarte más, vivir santamente para ti. En el nombre de Jesucristo pido todo esto. Amén. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Que Dios les bendiga.